Todo aquel que inicia una empresa quiere ver el éxito de esta empresa. Ya está con nosotros Nusua Auleta. Ella es doctora en Ciencias Políticas y además directora de Desarrollo del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Ha revelado en su libro La reinvención de las empresas venezolanas, que fue publicado, por cierto, en el año 2023, cuáles han sido justamente esas estrategias de innovación, los resultados de esas innovaciones y sobre todo cómo se relacionan las empresas entre sí. Profesora, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días, Marjorie. Muchas gracias por este espacio. Encantada de poder compartir con tu audiencia. Bueno, te comento, Marjorie, que como tú introducías, el año pasado publicamos el libro La reinvención de las empresas venezolanas y allí esencialmente es que fue un libro no solo mío, yo fui uno de los editores junto con el profesor Urbi Garay, también profesor de IESA. Fue un libro, digamos, donde participaron múltiples autores de las diferentes áreas de IESA, y en particular en el capítulo donde hablamos de la reinvención de las empresas venezolanas, que coautoreamos con mi amigo Carlos Jiménez. Hicimos, digamos, el hallazgo principal que tuvimos allí es que las empresas, acuérdate que estábamos hablando de una investigación hecha saliendo de la pandemia o todavía casi que en medio de la pandemia, tenían como dos grandes rutas en su reinvención. Una ruta tenía mucho que ver con la sostenibilidad del corto plazo, con la eficiencia operativa, con el poder hacer de alguna manera pues una optimización de costos y poder mejorar lo que era el desempeño comercial de la empresa para pensar en el corto plazo. Pero al mismo tiempo, ante esa disrupción que se generó en el mercado, había también una intención de trabajar en la innovación de modelos de negocios, de procesos, generación de nuevos productos y servicios. Precisamente como nos había quedado eso pendiente, ¿no? De ver entonces qué estaba pasando en ese zoom in que se podía hacer en cuanto a los procesos de innovación, hemos realizado un nuevo estudio que se hizo en el primer trimestre de 2024, que es un estudio de innovación empresarial, en el cual se entrevistaron a 255 gerentes de empresas de todos los sectores, reflejando bastante bien lo que es la composición de sectores de las empresas venezolanas, con una mayoría de empresas del sector servicio y comercial, como lo es en la práctica en nuestra población empresarial, y donde encontramos cosas bien interesantes, ¿no? La primera cosa es que el 70% de las empresas indica que la innovación es central en su estrategia, o sea que todos de alguna manera entienden la importancia de la innovación en su estrategia. Sin embargo, cuando preguntamos entonces cómo manejan esa innovación desde el punto de vista de la estructura, es decir, cómo organizan sus recursos para poder innovar, solo un 56%, que bueno, es un número bastante grande, dice que tiene algún área dedicada de manera explícita a la innovación. Y normalmente esa área tiende a ser el área de mercadeo, y eso explica también por qué la innovación la estamos viendo más en productos y en acercamiento a la variedad de la cartera hacia el cliente, y solo un 20% tiene innovación en un área específica de innovación y desarrollo, que es donde normalmente sucede en empresas más de carácter tecnológico o carácter industrial. Otras cosas interesantes del estudio que podemos destacar en cuanto al tema de la posición estratégica o de el acercamiento estratégico a los procesos de innovación, es que el 80% de las empresas se dice que los objetivos de innovación están claros. Sin embargo, de nuevo, sucede que solo el 40% dice que tiene recursos dedicados. Entonces, allá hay como un poco una dicotomía, ¿no? Sí. Entre lo que las empresas anuncian que quieren hacer y lo que realmente hacen o pueden hacer, porque obviamente está claro que innovar también requiere de recursos y que en muchos casos el resultado de esa innovación, que podemos comentar un poquito en un momento, ese resultado no es un resultado de corto plazo, sino normalmente allí requiere de una cierta ambidestreza de la organización, de pensar un poco en el negocio del día a día, pero al mismo tiempo de pensar cómo crecer en el futuro. ¿La innovación debe ir asociada con la inversión económica o también se pueden utilizar otras estrategias creativas para innovar?
Qué buena pregunta, Marjorie. Definitivamente la creatividad tiene un rol súper importante, pero la creatividad sola no es suficiente para poder innovar y mantener las innovaciones digamos, andando dentro de la organización, porque la innovación no es una cosa que hago una vez, no es que se me ocurre cambiar un producto, sino la innovación es un proceso continuo en algunos casos, de mejorar, en algunos casos de ser disruptores en el mercado. Entonces pueden pasar ambas cosas. Para ello es indispensable, yo diría que tres cosas: asignar recursos adecuados y tener una estructura adecuada para poderlo llevar a cabo, pero al mismo tiempo hacer unos cambios en la cultura de la organización. Y eso me lleva a otros hallazgos del estudio, donde precisamente lo que encontramos es que en términos de la cultura, es que hay una declaración de que la alta gerencia apoya y favorece la innovación en un 70% de los casos, pero ese apoyo solo en un 42% de los casos se traduce en incentivos y en reconocimiento para los colaboradores que participan de los procesos de innovación. Entonces, de alguna manera, de nuevo es, mira, si lo declaras, tienes que ser consistente en todas las áreas. Otro punto bien importante es que cerca del 50% de las empresas declaran que para poner a andar ese proceso de innovación o para detectar oportunidades, involucran a actores externos. Esos actores externos, sin embargo, en la mayoría son clientes, pero nosotros también vemos la oportunidad de que esos actores externos puedan ser aliados o otras organizaciones dentro de la misma cadena productiva o de la misma cadena de valor o organizaciones que tengan algún tipo de complementariedad. En Venezuela hay muchas empresas que a lo largo del tiempo han crecido y se han expandido de manera muy brusca, sin una planificación. ¿Qué importancia tiene diseñar una estrategia para llevar un crecimiento sostenido? Mira, es extremadamente importante, Marjorie, porque como te comentaba, obviamente uno puede tener suerte, puede tener intuición. Es importante la intuición y la capacidad de monitorear el mercado, esa inteligencia competitiva permanente, que por cierto es algo que encontramos en el estudio de la reinvención de las empresas venezolanas, de que había una serie de capacidades dinámicas que te permitían precisamente entender lo que estaba pasando en el mercado y responder oportunamente a lo que estaba pasando en el mercado. Pero la innovación no puede ser el resultado de un sofocón del momento o de una inspiración del momento, sino que es el resultado de un trabajo continuo, de asignar recursos de manera consistente, de una medición de resultados de ese proceso de innovación. Y por cierto, allí me gustaría compartir también otros resultados del estudio que tiene que ver precisamente con cuál es el desempeño de la innovación en las organizaciones con las cuales entramos en contacto. Entonces, es interesante porque, y esto es consistente con un estudio de innovación empresarial que hicimos hace 10 años, estamos precisamente por eso replicando el estudio, el 78% de las empresas dicen que el principal impacto de la innovación es en el mejorar la calidad de los productos y servicios de las empresas. El 76% habla de que logró ampliar la gama de productos y servicios ofertados. El 82% logró ampliar su participación de mercado gracias a esos procesos de innovación. Y en consecuencia, el 75% también habla de que tuvo un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa. Lo que es interesante aquí es que muchas veces se ve la innovación también como un tema de eficiencia de costos, y eso es absolutamente importante, pero en ese caso solo el 43% de las empresas declararon que lograron reducir costos a través del proceso de innovación. Eso precisamente te indica que hay un proceso obviamente de inversión y de reingeniería del momento que no necesariamente va a dar sus frutos de manera inmediata, porque obviamente hay unas curvas de aprendizaje y hay unos ciclos de vida de esos nuevos productos y servicios que tienen que entrar en el mercado para poder dar su mejor rentabilidad. Profesora, si algo nos dejó la pandemia fue ese aprendizaje de que muchas empresas se podían manejar de manera remota, apoyados sin duda alguna en la tecnología y en todo lo que tiene que ver con el Internet. ¿Qué tanta importancia cobra esto en Venezuela, tomando en cuenta la realidad, el funcionamiento del Internet en nuestro país? Bueno, yo diría que aquí
el desarrollo del ámbito digital hay que verlo desde dos puntos de vista. Por supuesto, tú haces, Marjorie, la acotación de cómo el Internet nos ha ayudado de pronto a manejar a través de smart working o a través de trabajo remoto con algunos talentos que tal vez se sienten más cómodos desde ese punto de vista. Entonces yo diría que para empresas más jóvenes, de base tecnológica, más con una orientación más emprendedora, probablemente les resulta más inmediato y más sencillo conectar con ese tipo de talentos que son los centennials, los jóvenes de la generación Z, que se sienten más cómodos con la flexibilidad y que esa flexibilidad no implica que la productividad o los resultados sean menores. Sin embargo, también diría que hay empresas más estructuradas, donde probablemente para ellos la transformación digital no viene tanto del lado del smart working o del trabajo remoto, sino viene más de cómo esa transformación digital ha permitido tener, por ejemplo, nuevos canales de distribución o de comercialización de sus servicios o incluso nuevas formas de conectarse con aliados y con otros actores dentro de su cadena productiva. Profesora, ¿dónde podemos conseguir el libro? Y gracias por el crédito para todos los colaboradores. Muchísimas gracias. Marjorie, el libro de la reinvención de las empresas venezolanas lo encuentras en la librería de IESA y en otras librerías en el país, pero también está en Amazon en su versión digital. Pero también quería comentar, si me permites, Marjorie, que a raíz de estos estudios y lo que hemos estado trabajando desde la unidad de consultoría IESA para mejorar el impacto de las empresas en su proceso de innovación, nos hemos dado cuenta precisamente que una de las piezas que están faltando dentro del ecosistema de innovación en Venezuela es precisamente la conformación de ecosistemas, la búsqueda de alianzas. Por ejemplo, la alta versión de riesgo que tienen las empresas venezolanas hacia la innovación o en general hacia asumir riesgos en el mercado, se puede de alguna manera moderar cuando ese riesgo es compartido. Esa baja asignación de recursos que dijimos se puede mejorar cuando multiplicamos recursos trabajando con otros actores, decidiendo alinear objetivos. Por eso es que desde Consultoría IESA, este martes 7 de mayo, tenemos un evento especial que se llama La Rueda. Esto es un evento donde participan líderes empresariales y gerentes de las diferentes áreas y de los diferentes sectores que de alguna forma van a ser los protagonistas de una rueda de negocios, una actividad de networking para poder compartir esas visiones. Tenemos un poco la idea de que innovar es una actividad cerrada dentro de la empresa, en cambio nosotros invitamos a que esa innovación sea abierta, que se busquen las sinergias entre los actores, en que se busquen alianzas basadas en la confianza, en la colaboración, en estrategias comunes, en compartir visión. Entonces, si me permites, me gustaría dar algunos datos para conectar con el evento de la rueda. Pueden escribir a nuestro correo electrónico 30 segundos, consultoría. profesora, porque se nos acabó el Sí, tiempo. sí, a nuestro correo electrónico consultoría@iesa.edu.be o a través del WhatsApp al 0424-213-0861. Gracias, qué interesante este libro y toda esta información relacionada con la innovación de las empresas en Venezuela. Ya ustedes saben, ahí pueden contactar a la profesora, a todos los colaboradores que participaron en esta encuesta, recaudando un poco la experiencia de las empresas exitosas en nuestro país. Feliz día y muchísimas gracias por este aporte informativo. Mil gracias a ti, Marjorie. Feliz día. Feliz día. Estábamos conversando el día de hoy con Nuncia Auleta. Ella es directora de Desarrollo Social de IESA, hablándonos un poco acerca de los resultados de esta encuesta que se transformó en este libro que tiene que ver con la innovación en Venezuela.